Hoy te traigo otro video de respuestas fáciles en español e inglés para las 100 preguntas del cuestionario del examen para la ciudadanía estadounidense. Así que, comencemos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. What is the supreme law of the land? The Constitution. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. What does the Constitution do? Sets up the government. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. What is an amendment? A change to the Constitution. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. How many amendments does the Constitution have? 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence from Great Britain. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida. What are 2 rights in the Declaration of Independence? Life. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. What is freedom of religion? You can practice any religion. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. What is the economic system in the United States? Capitalist economy. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley.
What is the rule of law? Everyone must follow the law. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Name one branch or part of the government. Congress. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. What stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Who is in charge of the executive branch? The president. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. Who makes federal laws? Congress. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. What are the two parts of the U.S. Congress? The Senate and House of Representatives. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. How many U.S. senators are there? 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. We elect a U.S. senator for how many years? 6. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Who is one of your state's U.S. senators now? Answers will vary. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. The House of Representatives has how many voting members? 435. ¿Cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. We elect a U.S. representative for how many years? 2. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Name your U.S. representative. Answers will vary. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado.
Who does a U.S. Senator represent? All people of the state. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Why do some states have more representatives than other states? Because of the state's population. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. We elect a president for how many years? 4. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. In what month do we vote for president? November. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. What is the name of the President of the United States now? Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? J.D. Vance. What is the name of the Vice President of the United States now? J.D. Vance. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Who is the commander-in-chief of the military? The president. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Who signs bills to become laws? The president. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Who vetoes bills? The president. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. What does the president's cabinet do? Advises the president. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura.
What are two cabinet-level positions? Secretary of Agriculture. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. What does the judicial branch do? Reviews laws. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. How many justices are on the Supreme Court? 9. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John G. Roberts, Jr. Who is the Chief Justice of the United States now? John G. Roberts, Jr. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Provide schooling and education. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán dependiendo de tu estado. Who is the governor of your state now? Answers will vary, depend of your state. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. What is the capital of your state? Answers will vary. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Republicano. What is the political party of the president now? Republican. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Mike Johnson. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar.
There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. What is one responsibility that is only for United States citizens? Serve on a jury. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. What are 2 rights of everyone living in the United States? Freedom of expression. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. What is one promise you make when you become a United States citizen? Give up loyalty to other countries. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. What are 2 ways that Americans can participate in their democracy? Vote. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. When is the last day you can send in federal income tax forms? April 15. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. When must all men register for the selective service? At age 18. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. What is one reason colonists came to America? Freedom. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos.
What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th. Había 3 estados originales. Nombre 3. New York, New Hampshire y Massachusetts. There were 13 original states. Name 3. New York, New Hampshire, and Massachusetts. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? (1787). When was the Constitution written? 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de sus autores. James Madison. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Who is the father of our country? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Who was the first president? George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra de 1812,
Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves. Emancipation Proclamation. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón. Who did the United States fight in World War II? Japán. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Before he was president, Eisenhower was a general. What war did he fight in? World War II. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles.
What movement tried to end racial discrimination? Civil Rights Movement. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. What did Martin Luther King Jr. do? Fought for civil rights. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Terrorists attacked the United States. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. Name one of the two longest rivers in the United States. Missouri River. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Name one U.S. territory. Puerto Rico. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Name one state that borders Canada. New York. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. Name one state that borders Mexico. California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Nueva York. Where is the Statue of Liberty? New York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales.
Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star-Spangled Banner. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. When do we celebrate Independence Day? July 4th. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Año Nuevo y Navidad. Name 2 national U.S. holidays. New Year's Day and Christmas. Para continuar estudiando para tu examen de la ciudadanía estadounidense, haz clic aquí.